Bueno, buenos días. Qué privilegio, la verdad, poder estar compartiendo la palabra el día de hoy. Eh, para mí esto es como un sueño hecho realidad y también es una promesa pues de parte del Señor. Así es que antes de empezar con el mensaje, nada más me gustaría decirles que si ustedes en algún momento han recibido alguna palabra o alguna promesa del Señor y todavía están esperando, que sigan creyendo porque realmente el Señor cumple lo que Él dice, Él cumple sus promesas a su tiempo, Él es un Dios realmente fiel, así es que no se desanimen, no desmayen, sigan esperando porque Él lo va a hacer. Y lo digo pues porque esto, ¿verdad? O sea, el poder estar aquí hablando con ustedes el día de hoy es una promesa cumplida para mí que el Señor me dio hace 15 años, 16 en realidad. Entonces, pues nada, eso quería como hacer ese comercial ahí. Y bueno, el día de hoy el mensaje se llama Un encuentro que transforma, Jesús es relación, no religión. Y está basado en Juan 4, que habla acerca de la historia de la mujer samaritana. Y bueno, pues este mensaje se llama así porque desde hace tiempo, honestamente, he venido analizando cómo la religiosidad crea una brecha demasiado grande entre Dios y las personas, ¿verdad? Pero por otro lado, digamos, yo también puedo ver cómo Dios en su gran amor y en su gran misericordia viene a nuestro encuentro siempre para traernos verdad y para traernos salvación. Entonces, la historia que vamos a ver hoy se desenvuelve completamente en un ambiente de creencias que están súper distorsionadas, pero Jesús se encarga de traer aceptación, de traer revelación y de traer verdad. Y me parece que esta historia calza muy, muy bien con lo que se vive hoy, que es que por la religiosidad y por la ausencia de revelación, muchas personas se sienten como excluidas o se sienten como indignas de acercarse a él, pero también por otro lado, muchos de los que ya le conocen no viven en libertad en muchas áreas de su vida porque siguen viviendo bajo la enseñanza de la religión o la religiosidad, en vez de vivir bajo la dirección que trae su revelación a través de una relación con él, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a leer el pasaje, que repito, sería Lucas 4, del 1 al 30 primero, y luego nos vamos a saltar unos versículos y pasaríamos del 39 al 42. Es un poco largo, lo sé, entonces, por favor, un poquito de paciencia, voy a leerlo acá. Eh, Voy a empezar. Entonces dice, versículo 1, Jesús se enteró de que los fariseos supieron que cada vez aumentaba más el número de sus seguidores y que bautizaba incluso más que Juan. Aunque no, aunque de hecho no era el mismo Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Así que salió de Judea y regresó a Galilea. Y como tenía que atravesar Samaria, llegó a un pueblo de esa región llamado Sicar, que también se llamaba Siquem, es lo mismo, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. En esto llega una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer samaritana le contesta, ¿cómo? ¿No eres tú judío y te atreves a pedirme de beber a mí, que soy samaritana? Y es que entre los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, serías tú la que me pediría de beber y yo te daría agua viva. Pero Señor, replica la mujer, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes esa agua viva? Jacob, nuestro antepasado, nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras de mayor categoría que él? Jesús le contesta, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna. Exclama entonces la mujer, Señor, dame esa agua, así ya no volveré a tener sed ni tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dice, vete a tu casa, llama a tu marido y vuelve acá. Ella le contesta, no tengo marido. Es cierto, reconoce Jesús, no tienes marido, has tenido 5 y ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le responde la mujer, Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en este monte. En cambio, ustedes los judíos dicen que el lugar para dar culto a Dios es Jerusalén.
Jesús le contesta, créeme mujer que ha llegado el momento en que para dar culto al Padre, ustedes no tendrán que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos rinden culto a algo que desconocen. Nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. Está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice, yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está por llegar y cuando venga nos lo enseñará todo. Jesús entonces le manifiesta, el Mesías soy yo, el mismo que está hablando contigo. En ese momento llegaron los discípulos y se sorprendieron al ver a Jesús hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer, por su parte, dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha adivinado todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Aquí hasta el 30, ahora pasamos al 39. Y dice, muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús movidos por el testimonio de la samaritana, que aseguraba, me ha adivinado o me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso los samaritanos, cuando llegaron a donde estaba Jesús, le insistían que se quedara con ellos. Y en efecto, se quedó allí 2 días, de manera que fueron muchos más los que creyeron en él por sus propias palabras. Así que decían a la mujer, ya no creemos en él por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos hemos escuchado sus palabras y estamos convencidos de que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Ok, qué lindo. Antes de empezar con el mensaje, me gustaría explicar un poquito el contexto. Entonces, hablemos de los fariseos, por ejemplo. Los fariseos eran líderes religiosos de la cultura judía y ellos basaban su salvación y su cercanía con Dios en cumplir la ley solamente, por así decirlo, sin pues realmente tener una relación con Dios o tener un entendimiento de por qué se debía seguir la ley, ¿verdad? Ellos pensaban que Jesús era un falso profeta, así que ellos estaban completamente en contra de Jesús. Ahora, hablando de la mujer samaritana, ese espacio que nos dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban, me gustaría explicar un poquito de por qué, porque honestamente yo siempre supe que los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero yo nunca supe por qué exactamente. Así es que para los que saben, un poquito de paciencia, para los que no, acá está la explicación. Entonces se dice que, Samaria era una tierra que antes pertenecía a los judíos. Entonces Israel viene y se rebela contra Dios, ellos adoraban otros dioses paganos y se habían desviado completamente del Señor. Entonces viene el destierro, ¿verdad? O sea, Dios los destierra y se los llevan cautivos a otra tierra que se llama la tierra de Asiria. Luego el rey de Asiria da esta tierra, o sea, Samaria, que antes le pertenecía a los judíos, él le da esta tierra a otra gente, o sea, para que la habite, de otros pueblos. Pero estos pueblos tenían sus propias creencias y ellos tenían sus propias religiones y ellos tenían su propia cultura y pues también adoraban a otros dioses, que no era Dios Jehová, ¿verdad? Entonces, como ellos eran idólatras y ellos no reconocían la voz de Dios porque no le conocían, Dios envió leones. A mí esto me parece, yo no sé a ustedes cómo les parece, pero a mí me parece un poco, no sé, cómico. Sé que suena grosero, pero yo me imagino el cuadro y digo, qué fuerte, ¿no? Entonces, Dios envía a leones y esos leones estaban matando a la gente. Entonces el rey, ¿verdad? Le informa al rey lo que está pasando y el rey lo que hace es que envía a un sacerdote judío, de los que antes vivían en Samaria, envía a un sacerdote judío para que entonces él les enseñe las leyes, ¿verdad? O sea, de Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, los habitantes del lugar adoptan la ley, pero ellos siguen con sus costumbres y ellos siguen adorando a dioses ajenos porque pues ellos no adoraban a Dios de corazón, sino solamente para que los leones pues, prácticamente no se los comieran. Era como ese interés, ¿no? O sea, si yo hago esto no me comen los leones, me dicen que lo haga, entonces yo no lo voy a hacer porque me beneficia, por así decirlo. Pero ellos no tenían un entendimiento de quién era ese Dios, por qué adorarlo, ellos no tenían una relación realmente con el Señor. Entonces, se hizo una pura mezcla de religiones, o sea, o más que religiones, se hizo una pura mezcla de todo, de adoración, de culto, de todo, porque ellos adoraban al Señor, porque les decían, pero por otro lado ellos se mantenían en sus convicciones y en su religión, que era dioses paganos que nada que ver con el Señor. Ahora, después de que pasa el destierro, ¿verdad? Ya los judíos regresan de nuevo a la tierra de Samaria.
pero todavía habían ahí samaritanos y habían otras personas. Entonces los judíos deciden que ellos no quieren como mezclarse con los samaritanos, porque los samaritanos seguían siendo idólatras y el motivo por el cual los judíos habían sido desterrados de su tierra era porque ellos habían sido idólatras también. Entonces ellos dicen, o sea, si nos pasó esto por ser idólatras, no queremos mezclarnos con personas que son idólatras, así que mejor marcamos la diferencia. Y también porque de cierta forma los judíos se sentían como un poco superiores a los samaritanos precisamente por eso mismo, porque ellos sí conocían a Dios Jehová, ¿verdad? Y eran el pueblo de Dios, y pues los samaritanos no. Los samaritanos realmente no tenían nada en contra de los judíos, ellos más bien querían involucrarse con ellos, pero al ser ellos rechazados por los judíos, entonces se viene y se crea como esta riña, ¿verdad? Como explicaba antes, porque los judíos se sentían que eran como puros y los samaritanos no. Entonces, por eso es que era tan sorprendente, como nosotros vemos en la historia, que un judío le estuviera hablando a una samaritana. Ahora, aparte del tema de que los judíos y los samaritanos no se llevaban, ¿verdad? A eso hay que añadirle el hecho de que Jesús era un hombre y la samaritana era una mujer. Y en la cultura del Medio Oriente realmente no es bien visto, especialmente en aquel tiempo, o sea, todavía, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era muchísimo más marcado, y no era como bien visto que un hombre y una mujer que no se conocían hablaran o tuvieran contacto. O sea, había una separación entre hombres y mujeres, con el fin de evitar una conducta sexual inapropiada, por así decirlo. Entonces, la mujer en teoría debía tener contacto solamente con hombres de su familia, por ejemplo, su esposo, sus hijos, sus hermanos, etc. Y si era un extraño, tenía que ser el hombre con el que ya se fuera a casar, por así decirlo, ¿verdad? Pero ya no era extraño, sino que ahí se estaban conociendo. Ahora, esto no era algo bíblico, esto fue algo que que se estableció por el hombre y que estableció la religión judía con el tiempo, pero esto pues realmente no era algo bíblico. Entonces, esto es nada más como para que tengan una idea del contexto de lo que está pasando, ¿verdad? O sea, por qué los samaritanos no querían a Jesús, por qué los fariseos no querían a Jesús, por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban y por qué tanto asombro de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Ahora ya vamos a entrar como a desmenuzar, por así decirlo, la lectura. Entonces, del verso 1 al 3, que dice que Jesús se enteró de que los fariseos se habían enterado de que aumentaba cada vez más su número de seguidores, ¿verdad? Y que bueno, pues entonces él decidió salir de Judea y regresar a Galilea. Y que llegó al pozo, ¿no? Entonces, hablando de esto, bueno, como decía antes, los fariseos estaban completamente en contra de Jesús porque ellos pensaban que Jesús era un falso profeta. Ahora, obviamente a los fariseos no les iba a gustar la idea de que aumentara el número de seguidores de alguien que ellos consideraban que era falso, ¿verdad? Entonces Jesús sale de Judea para dirigirse a Galilea. Honestamente, yo pensaba que Jesús salía Jesús salía de Judea como para huir o para evitar a los fariseos por todo el tema, ¿verdad? Como de la riña que había como entre ellos. Pero pues realmente no es como que Jesús sale de Judea como para huir o evitar a los fariseos. Jesús sale de Judea solamente para encontrarse con alguien que era la samaritana. O sea, Jesús tenía que pasar por Samaria para llegar a Galilea. Pero no fue solamente por eso que él pasó por Samaria, ¿verdad? O sea, porque tenía que pasar por ahí, sino porque el plan de Jesús realmente era encontrarse con la samaritana, o sea, él prácticamente fue a buscarla. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque muchas veces, o sea, cuántas veces Jesús no había sido perseguido por los fariseos o tenido encuentros con ellos, ¿verdad? O sea, así como tal vez incómodos, y él no salió del lugar solamente por eso. Entonces, él no salió de Judea huyendo de los fariseos, sino que él se fue porque él ya no tenía nada más que hacer ahí, al menos por el momento, y entonces él se dirige a su siguiente misión, que era encontrarse con la samaritana. Ahora, ¿a dónde llegamos con esto? ¿De qué forma lo aplicamos? Jesús quiere que nosotros le conozcamos. Jesús quiere que nosotros tengamos una relación con Él y para nosotros, o sea, para construir una relación, ¿verdad? Tiene que haber una interacción y tiene que haber un acercamiento. Ahora, cuando Jesús quiere que nosotros le conozcamos, Él viene a buscarnos, Él viene a nuestro encuentro y esto lo vemos con la samaritana.
A mí me llama mucho la atención que dice que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada vez más. Esto quiere decir, o sea, que él tenía muchos seguidores, pero aún así él fue todo lindo a buscar a la samaritana. Ahora, ya nosotros sabemos lo que se pensaba de los samaritanos, ¿verdad? Y ella era mujer y era un poco, pues, como inestable en sus relaciones amorosas, como para ponerlo de una forma bonita. Y aún así Jesús fue a encontrarse con ella, aunque ella ni tenía idea que se iba a encontrar con Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar también con esto? Pues que Jesús no va a dejar de buscarnos solamente porque él ya tenga muchos seguidores, por así decirlo. Y Jesús no va a dejar de buscarte solamente porque ya haya muchas personas en el mundo que le amen o porque ya haya muchas personas en el mundo que le sirvan. O sea, Jesús no va a dejar de buscarte para encontrarse contigo solo porque los demás te tengan en poca cosa o en poca estima o no reconozcan tu valor, porque Él sí te ama. Y él sí conoce tu valor y porque simple y sencillamente ninguna de las otras personas que hay en el mundo eres tú y él también te quiere a ti. Ahora, pasamos al verso 6. Dice que ahí se encontraba el pozo de Jacob y que Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y que era cerca del mediodía. No fue un camino corto el que Jesús tuvo que recorrer, puesto que menciona que él estaba cansado, ¿no? Pero Jesús continuó avanzando hasta llegar a donde él sabía que estaba a encontrar con la samaritana. Dios viene a tocar nuestra puerta y Dios nos llama una y otra vez. Aunque nosotros lo ignoremos, aunque no le demos la importancia o el tiempo que merece, él no para, digamos. Jesús o el Señor no para hasta no llegar a ese momento en donde Él sabe que nos va a encontrar. Vamos con el verso 7, bueno, del 7 al 10, que dice que, bueno, llega la mujer samaritana a sacar del pozo y él le dice que le dé agua y ella se asombra porque él es judío y le está pidiendo agua y él le dice, si conocerás el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, serías tú la que te pediría de beber y yo te daría agua viva. Tener un encuentro con Jesús, así como la samaritana, ¿verdad? Que ella dijo, ¿cómo? Pues usted es judío y yo soy samaritana, o sea, ¿por qué ni siquiera me está hablando? ¿Por qué me está pidiendo a mí algo? Para ella fue así como impactante, ¿no? Y es que realmente tener un encuentro con Jesús es así, o sea, es impactante, asombra. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hace y la manera en que Él trata con nosotros realmente no se compara en absoluto a nada que nosotros ya conozcamos. El amor de Dios viene a romper todo molde y esto puede ser alarmante, realmente, pero no es algo, o sea, no es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados y por eso puede ser alarmante. También cuando el Señor viene a nosotros, una de las primeras cosas que Él hará es pedirnos a nosotros algo. No porque Él necesita algo de nosotros realmente, sino para que nosotros entendamos que tenemos algo para dar y que se genere ese sentido como de valor, por así decirlo, ese sentido de, ok, Dios quiere algo que yo tengo. Él me ve, yo soy importante para Él. Y por eso entonces es que cuando Jesús viene a nuestra vida, él nos pide algo. ¿Y qué es este algo que Él nos pide? Pues nuestra vida. Porque para Él nuestra vida es valiosa. Todo lo que nosotros somos y representamos para Él es valioso. Entonces que Él viene a pedirnos nuestra vida. A mí me gusta muchísimo la comparación de aguas que se hacen acá, ¿verdad? O sea, el agua natural y el agua de vida del que habla Jesús. Porque justo así es en lo espiritual. Lo que Jesús tenía para ofrecerle a ella era mucho más perdurable que lo que Él le estaba pidiendo a ella que le entregara a Él. Él pidió agua natural, pero tenía para ofrecerle a ella agua viva, que era un agua que a ella la iba a saciar espiritual y emocionalmente. Y así hace Jesús con nosotros. Él nos pide nuestra vida aquí en la tierra y que nos entreguemos a Él también, que le permitamos guiarnos, pero en cambio o a cambio, ¿qué nos da Él a nosotros? Nos da una vida eterna. Ahora, Él no nos pide nuestra vida como para ponerla ahí en un estante o llevar un récord de seguidores, o sea, no. Jesús pide nuestra vida para transformarla, para mejorarla. Pero para hacer eso, realmente, o sea, muchas veces nos hace pasar por procesos. Para nosotros poder ser transformados y mejorados, tenemos a veces que pasar por procesos. Y son procesos que tal vez no vayan a ser sencillos ni lindos, realmente van a ser muy duros, pero pues al final del día va a valer la pena haber pasado por procesos. Estos procesos pueden llevar al desconcierto,
así como le pasó a la samaritana, ¿verdad? Que por lo que Jesús estaba haciendo, ella le hizo como 3 preguntas seguidas, pero ¿cómo? Pero no eres judío, pero te atreves a pedirme algo a mí, ¿verdad? Para ella realmente no tenía mucho sentido. Y así es también en la vida real. Muchas de las cosas que a nosotros nos toca vivir cuando venimos al Señor, cuando estamos siendo acercados al Señor, y aún cuando ya tenemos tiempo de caminar con el Señor, para nosotros pues puede que no tengan mucho sentido y eso nos lleva a hacernos miles de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que cambiar aquello? O sea, otras personas son acercadas a Dios y no tienen que pasar por el mismo proceso, o sea, y cualquier cantidad de preguntas que realmente se nos viene a la mente. Pero cuando nosotros descubrimos realmente quién es Él, lo que Él nos ofrece y a lo que nosotros tenemos acceso en Él, ¿verdad? Entonces somos más bien nosotros los que le pedimos a Él, bueno, Señor, prepárame, Señor, úsame, Señor, utilízame, envíame, cámbiame, etcétera. Y de nosotros empieza a brotar como todos esos deseos porque entendemos quién es Él, lo que Él viene a ofrecernos, lo que Él puede hacer a través de nuestra vida y ya más bien nosotros empezamos a anhelar eso que Él viene a ofrecer, ¿verdad? Entonces, no nos asustemos ni nos desanimemos cuando pasemos por situaciones que Él utilice para moldearnos. O, digamos, por extraño que nos parezca, cuando Él pida ciertas cosas de nosotros también. A veces es sacrificial, pues realmente sí. Por ejemplo, sacar agua de un pozo pues no era fácil, había un esfuerzo que la mujer samaritana tenía que hacer para poder sacar el agua. Y por si fuera poco, ¿verdad? En este caso, tener que darle agua a un extraño, que tras de eso era judío, que a ellos toda la vida los rechazaron los judíos, ¿verdad? O sea, ¿cómo no iba a reaccionar la samaritana de la forma en la que ella reaccionó? Pero recordemos que Él siempre, o sea, Jesús siempre nos va a dar a nosotros a cambio muchísimo más de lo que en algún momento Él nos pidió. Vuelvo al punto. Él le pidió a ella agua natural, o sea, un poco de esfuerzo, ¿verdad? Pero le estaba ofreciendo a ella agua viva, que representa la vida eterna que Él tiene para darnos. Vale muchísimo. Ahora pasamos al verso 11, que dice... que la mujer le dice, pero no tienes cómo sacar el agua, el pozo es muy hondo, entonces ¿de dónde te vas a sacar el agua, verdad? Y ya luego llega y hasta contar con Jacob y todo. Y ella se cuestiona, o sea, ella le cuestiona en muchas cosas, ¿cómo me va a decir que no me puede dar agua, no tiene cómo sacar el agua, etcétera, etcétera? Volvemos a lo mismo, para ella no tenía sentido lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿cuántas veces no dudamos nosotros del Señor realmente? Y es normal porque somos seres humanos, pero ¿cuántas veces no dudamos nosotros del Señor y cuántas veces hasta lo cuestionamos también? Él se acerca a nosotros, el Señor se acerca a nosotros y Él empieza a revelarse a nosotros y a compartirnos los planes que tiene para nuestra vida, a darnos promesas, ¿verdad? Y a veces nosotros reaccionamos igual que la samaritana. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo podría? No, ya yo estoy demasiado vieja para eso. O no, aún estoy demasiado joven, o sea, yo no creo que yo podría hacer eso. O no, no tengo los recursos. O no, ya ha pasado demasiado tiempo. O sea, ponga la pregunta que quiera ponerle, que me imagino que en algún momento se ha hecho también varias veces. Y nosotros pensamos que es imposible, ¿verdad? Que lo que él dice esté por encima de lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros vemos naturalmente. Esto es algo que a nosotros también nos pasa. Pero realmente el Señor tiene la capacidad y tiene todo el poder y toda la autoridad para venir a hacer más de lo que en nuestra mente, ¿verdad? O sea, calza o de lo que a nuestra mente tiene sentido o tiene lógica, porque así es el de sobrenatural. Si es que, aunque a veces en algunos momentos nosotros podamos tener dudas y sentir, pues, tener preguntas, ¿verdad? O hasta inclusive cuestionarle, el Señor es misericordioso, él no se ofende, digamos, como con eso, porque Él sabe que nosotros somos seres humanos, pero no permitamos que esa duda venga como a abarcar o a tomar control completamente de lo que nosotros creemos estamos esperando y que eso tenga más peso, o sea, no permitamos que la duda tenga más peso de lo que el Señor realmente tiene el poder para hacer. Ahora, el verso 13 dice, todo el que bebe de esta agua tendrá sed. Esta parte a mí me gustó mucho, porque entonces me ponía a pensar y decía, bueno, ¿cuál es mi agua? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es tu agua? Yo te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu agua? ¿El agua que estás bebiendo realmente sacia tu sed?
¿Qué podría representar el agua de pozo en tu vida, por ejemplo? O sea, un trabajo, una carrera, una relación, hijos, posesiones materiales, dinero, familia, etcétera. ¿Cuál es tu agua? Porque él dice, todo el que bebe de esta agua tendrá sed. Entonces, el agua que tú estás bebiendo realmente sacia tu sed. ¿A cuál agua de pozo nosotros nos estamos aferrando? ¿Y qué está ocupando el lugar del agua viva que Él quiere venir a darnos a nosotros? El 14 dice, en cambio, el que bebe del agua que yo quiero darle, y me gusta esa parte, que yo quiero darle, Él quiere darnos esa agua viva. No es como que tenemos que ir y rogarle, Señor, por favor, dame agua. No, Él quiere, Él está dispuesto, Él está más que anuente a darnos de esa agua viva, ¿verdad? Y Él dice, el que bebe de esta agua que yo quiero darle nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en tu interior en un manantial capaz de dar vida eterna. La versión, hay dos versiones acá que también pues que leí, y la versión de la nueva traducción viviente dice, es un manantial que brota con frescura y les da vida eterna. E igual este mismo versículo en la versión Reina Valera contemporánea dice, será una fuente de agua que fluya para vida eterna. Cuando nosotros permitimos que Jesús venga a nuestra vida, eso es lo que Él hace. Él brota con frescura en nosotros. Nada de lo que Él hace en nosotros es impuesto, nada. Él fluye de forma que nos hace sentir renovados, nos hace sentir frescos realmente. Fluye, ¿qué quiere decir? Que no se acaba, que es constante, que es continuo. Y esa es la relación que Él desea tener con nosotros. Una relación que sea continua, que le permita el fluir a través de nosotros constantemente con su Espíritu Santo. Otra cosa es que el agua de pozo no es igual al agua que fluye, eso todos lo sabemos. El agua que fluye es fresca, tiene un sabor diferente, hasta tiene un olor diferente. Y el agua de pozo, pues sí, realmente está limpia, pero está estancada, ¿verdad? Y por consiguiente no va a saber igual y no tiene la misma frescura. Por eso es que a veces nosotros nos sentimos insatisfechos o nos sentimos con sed, porque a pesar de que estamos tomando agua, no estamos tomando del agua viva y fresca que Él nos ofrece, sino de un agua que está estancada, la verdad. Tenemos cosas que nos dan satisfacción, por así decirlo, pero que no nos dan plenitud. Y nos quedamos con el agua de pozo porque está limpia, pero pues si somos honestos, tenemos que aceptar que la satisfacción realmente no es la misma. Y siempre habrá una parte de nosotros que va a necesitar de esa agua fresca que solamente Él nos puede dar. Y sin importar cuánto tomemos de esta agua de pozo, simplemente no nos va a llenar de la misma forma que el agua viva. Él fluye, pero nosotros tenemos que permitirle a Jesús fluir también. O sea, tenemos que permitirle a Él hacerlo fluir en nosotros. Ahora, vida eterna, ¿qué nos referimos, por ejemplo, nosotros con vida eterna? Bueno, el propósito de Jesús al morir fue precisamente eso, o sea, darnos acceso a la vida eterna. Esto Él lo hizo cuando estuvo físicamente acá en la tierra. Ahora, Él ya no está naturalmente acá, pero espiritualmente sí está aquí. ¿Cómo? Por medio de ese Espíritu Santo. Cuando nosotros le permitimos que Él venga a nuestra vida, Él continúa con el trabajo de ayudarnos para que alcancemos la vida eterna. Pero en este caso, el trabajo ya no es darnos acceso a la vida eterna, porque eso ya Jesús lo hizo, sino que Él continúa con su trabajo de guiarnos hacia la vida eterna. Con su muerte, como decía, ¿verdad? Él nos da acceso a la vida eterna, pero cuando nosotros le permitimos a Él entrar a nuestra vida, Él nos guía hacia esta vida. A ver si me explico un poco mejor. Tener acceso y ser guiados, pues realmente no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener acceso a un lugar, pero si yo no sé cómo llegar a ese lugar, yo no voy a poder entrar a ese lugar nunca. Ejemplo, para entrar a mi trabajo se necesita un gafete para entrar al edificio. Yo puedo venir y decirle, no sé, doña Ligia, aquí está mi gafete. Con este gafete usted puede entrar a mi trabajo. Por favor, vaya, no sé, y me trae algo que dejé ahí en la oficina. Hágame el favor. Y yo le doy el gafete. Usted con ese gafete tiene acceso a entrar. Pero si yo no le digo dónde queda mi trabajo, cuál edificio es, en dónde está mi cubículo, entonces usted no va a poder llegar a pesar de que yo le di el gafete para que usted tenga acceso al lugar.
explico? Entonces, lo mismo sucede así con el Señor, o sea, sí, Jesús vino, Él murió en la cruz por nosotros para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, acceso a esa vida eterna. Pero ¿por qué Él viene y nos deja su Espíritu Santo? Porque Él sabía que nosotros íbamos a necesitar una guía para poder llegar a ese lugar, para poder llegar a la vida eterna. Eso es lo que el Señor hace. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sin su sacrificio nosotros no tendríamos acceso al Padre y a la vida eterna, pero sin su guía tampoco. Y por eso es que es tan importante construir una relación con Él, porque Él no solamente nos da acceso, sino que Él es nuestra guía aquí en la tierra. Su Espíritu Santo es nuestra guía. Ahora, el versículo 15 dice, exclama entonces la mujer, Señor, dame esa agua, así ya yo no volveré a tener más sed y ni tendré que venir a sacar agua. Claramente Jesús acá no estaba hablando del agua física, ¿verdad? O el agua natural que ella estaba pensando que le estaba hablando, sino que Jesús estaba hablando del agua de vida que él representa, pero pues ella no entendió. ¿Y qué pasa? Bueno, a veces la falta de revelación y de entendimiento a nosotros no nos permite separar nuestra necesidad natural de la emocional o la espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no reconocemos la diferencia. Y eso nos lleva inconscientemente a un intento fallido por solucionar lo espiritual con estrategias naturales. Fallido, ¿por qué? Porque lo natural por sí solo simplemente no puede solucionar lo espiritual. Ejemplo, una chica que tiene problemas como de falta de un padre, ¿verdad? O sea, carencia de falta de un padre porque, no sé, vivió sin su papá o creció sin su papá, etc. El impacto y la forma en que a ella le afecta es que ella inconscientemente busca llenar ese vacío con una relación. Dame un segundo porque está pasando aquí una caravana, perdón, un segundito. Entonces estamos en el verso 15, ¿verdad? Que hablábamos de que lo natural por sí solo no puede solucionar lo espiritual. Y poníamos el ejemplo de una chica que tuvo, que creció y que tiene esta carencia de un padre, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el impacto y la forma en que afecta es que ella inconscientemente busca llenar ese vacío con una relación. Como ella está dañada, sus relaciones por lo general no funcionan. ¿Por qué? Porque ella busca en la relación algo que en realidad solo un padre a ella le puede dar. Y esa identidad o ese valor, ese amor, esa seguridad, esa protección, eso es lo que ella está buscando. Como no tiene un papá que se lo dé, entonces ella busca meterse en una relación una y otra vez, ¿verdad? Y son relaciones que fallan porque ninguna realmente le da lo que ella necesita. Y a veces ella ni siquiera sabe qué es lo que ella necesita, simplemente anda buscando por todo lado, o sea, cómo llenar su vacío y trata como de refugiarse en hombres. ¿Por qué? Porque lo que le hace falta es su papá, o lo que le hizo falta fue su papá. ¿Qué pasa? Ella está intentando solucionar algo espiritual con una estrategia natural. Ella no necesita una relación amorosa, ella lo que necesita es una relación con el Padre, que le permita a ella sanar y que le permita a ella encontrar la identidad, el valor, el amor, la seguridad, ¿verdad? O sea, todo lo que su alma constantemente está buscando. Entonces, hay algunas cosas para las que necesitamos realmente esa revelación de parte de Dios que a nosotros nos permita entender el porqué de nuestro comportamiento. Ese entendimiento, esa revelación y esa sanidad es lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Por eso, digamos, eso es parte del agua viva que Él ofrece. Un agua que sacia para que nosotros dejemos de intentar de llenar nuestros vacíos con cosas que no son efectivas. Y también es un agua que fluye y es un agua que limpia, o sea, que elimina todo lo que no pertenece. Eso es lo que el Señor hace. Él viene a saciar y Él viene a limpiar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos darle chance a esa agua? ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos que sí a esa agua? El Señor empieza a trabajar. Y eso lo vemos del verso 16 al 19. Él le dice, cuando ella le dice, ok, dame esa agua, ¿qué dice el Señor? Vaya a su casa y llame a su marido y vuelve. Y ella le dice, no tengo marido, y ya sabemos todo lo que dice en los otros versículos, ¿verdad? Honestamente, cuando yo leí esto, yo dije, qué sarcástico. O sea, ¿por qué Jesús le dice a ella que vaya a llamar a su marido si él sabe que ella no tiene marido? O sea, él ya conoce toda la historia. ¿Por qué? O sea, me pareció muy sarcástico, pero obviamente, ¿verdad? El Espíritu viene y le habla a uno, y entonces el Señor me decía, no sueñes, que no es sarcasmo, es una confrontación muy, muy sutil.
Porque, bueno, ella acepta que ella no tiene marido. A pesar de que Jesús sabía que ella no tenía esposo, él igual le hace la pregunta. ¿Por qué? Para exponerla. ¿Porque quería ser sarcástico? No, para revelar, digamos, que ella estaba consciente de que lo que ella estaba haciendo, ¿verdad? No necesariamente era beneficioso para ella, pero que igual ella lo seguía haciendo. Y así mismo el Señor viene y nos confronta a nosotros, pero al igual que la samaritana, de una forma muy sutil y en amor. ¿Qué fue lo que hizo Jesús aquí? Él no la juzgó, él no la insultó, él no la hizo sentir mal, él solamente le hizo a ella saber que él sabía lo que ella andaba y que a él realmente eso no le importaba, o sea, a él no le importaba lo que ella andaba, él simplemente le hizo la pregunta ¿para qué? Para que uno, ella reconociera, ¿verdad? O sea, y dos, ella supiera que él sabía, pero que eso no cambiaba el interés de él por hablar con ella y por acercarse a ella. Y así mismo hace Dios con nosotros. Él nos enfoca en lo que nosotros hacemos o lo que nosotros somos antes de recibir la revelación de quién es Él. Él se acerca a nosotros y Él nos confronta de una forma bien sutil y con mucho amor para que nosotros reconozcamos que estamos mal, que lo que estamos haciendo no es correcto, que lo que estamos haciendo no es beneficioso para nuestra vida. Y entonces hay una comprensión de lo que sucede en y con nosotros, ¿verdad? Y también Él nos deja claro que Él sabe en lo que nosotros estamos. Y a pesar de eso, sin importar lo que nosotros hayamos hecho o en lo que estemos, para Él no es un impedimento acercarse a nosotros. Él se acerca y Él luego viene, se revela a nosotros y Él empieza a trabajar en y con nosotros. Jesús conocía todo de la samaritana, absolutamente todo. Y asimismo, Jesús conoce también todo de nosotros. Él conoce nuestro pasado, pero Él no se enfoca en nuestro pasado. ¿Por qué? Porque ni nuestro pasado ni nuestro presente serán un impedimento para que el Señor se acerque a nosotros, porque así como Él conoce nuestro pasado y nuestro presente, Él también conoce nuestro futuro. Él sabe en lo que nosotros nos vamos a convertir. Y en eso es en lo que Él se enfoca, no en los errores que nosotros hayamos cometido. Pasamos de los versículos 20 al 21, que dice que ella le habla acerca de los antepasados, que para rendirle culto, que los judíos dicen que tenía que hacerse en un lugar específico, ¿verdad? Y Jesús le dice que llegará el momento en que no tendrán que subir a ese monte ni ir a Jerusalén para poder adorar al Señor, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? Antes de que haya relación y revelación, ¿qué es lo que hay? Religiosidad e ignorancia. Y nosotros lo podemos ver aquí súper claro. La religión judía decía que tenían que adorar en un templo, ¿verdad? Esa era la creencia. Pero Jesús le revela a ella la libertad con la que se podrá adorar ahora al Padre. Hay muchas cosas que la religiosidad a nosotros nos enseña, que cuando nosotros venimos a Jesús directamente, nos damos cuenta de que no son realmente así o no son como la religiosidad las enseña. Y por eso es que nosotros no podemos quedarnos solamente con lo que nos enseñan. Nosotros debemos permitirnos ser directamente enseñados por Él a través de su palabra y escudriñar también lo que a nosotros nos enseña. El 22 dice, los samaritanos rinden culto a algo que desconocen. Nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. Aquí él dice que adoran algo que no conocen, porque efectivamente, o sea, ellos no conocían. Ellos simplemente, recordemos que ellos adoraban, ellos tenían una mezcla de adoraciones a Dios, ¿verdad? Y adoraban a Dios, pero ellos adoraban a Dios, es que también eran paganos, y fue porque esto fue algo que la cultura de ellos les enseñó, que tenían que adorar también a Dios Jehová, pero no porque ellos tenían el entendimiento de por qué lo hacían. De lo contrario, si ellos hubieran tenido el entendimiento de por qué se debía adorar a Jehová Dios solamente, a ningún otro Dios, si ellos hubieran realmente tenido ese entendimiento, ellos no hubieran seguido adorando a otros dioses paganos y ellos se hubieran enfocado en adorar solamente a Dios. Y así, ¿verdad? O sea, como con los samaritanos, a veces a nosotros nos pasa un poco parecido, o sea, a veces nosotros hacemos cosas solamente porque la religión a nosotros nos lo enseña o porque las costumbres así lo indican, pero no porque nosotros tengamos el entendimiento de por qué o para qué se deben hacer. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeña decían, ayunen porque si usted ayuna, o ese es el entendimiento que yo tenía, ayunen porque si ayuna, Dios le va a responder más rápido. Y realmente no es así, o sea, el ayuno debe ser un hábito que los hijos de Dios
tienen o debe ser un hábito de los hijos de Dios, porque es una de las principales fuentes de poder espiritual que nosotros tenemos y a nosotros nos fortalece también eso espiritualmente. Entonces es solamente como para poner un ejemplo. Otro es el tema de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Ofrenden y diezmen para que Dios los bendiga y no le falte nada. Pues sí, realmente el Señor nos bendice y no nos falta nada, pero no es por eso que nosotros debemos diezmar y ofrendar. O sea, el diezmo y la ofrenda son formas de adoración y de agradecimiento a Dios por todo lo que Él ya nos dio. No para que Él nos dé más, sino por todo lo que Él ya nos dio. Y es una forma de mostrarle a Él nuestra confianza y nuestra dependencia de Él, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante acercarnos a Él para ser guiados y recibir todo este tipo de revelaciones y no vivir nosotros basados en lo que una costumbre o una religión enseña, que a veces es tan erróneo, sino nosotros vivir bajo la dirección de Él y bajo la revelación que obtenemos a través de una relación con Él. Ahora, una parte que me parece muy linda es la siguiente, que dice que está llegando el momento en que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y cuando nosotros estamos cerca de lo suficiente, su espíritu se revela a nuestro espíritu. Juan 16:13 dice, cuando venga el espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es Él quien nos guía a nosotros a toda verdad y es Él quien nos saca a nosotros de la religiosidad a vivir una experiencia real y conocer quién es Él. Y cuando nosotros conocemos quién es Él, entonces pasamos a adorarle y pasamos a verle no de una forma limitada y de una forma religiosa, sino de la forma sobrenatural pero real que Él es. O sea, Él es espíritu realmente y Él es verdad. Del 25 al 26... que ella le dice, yo sé que el Mesías llegará, y él se revela a ella, y ella le dice, el Mesías soy yo, mujer, el que está hablando contigo, ¿verdad? La mujer samaritana pasó con Jesús tiempo suficiente que le permitiera a ella descubrir la verdad de quién era él. Los cambios no van a suceder de la noche a la mañana. La revelación no vendrá en un abrir y cerrar de ojos. O sea, se necesita tiempo, se necesita constancia y se necesita permanencia también. Imaginemos si la mujer hubiera decidido no entrar en una conversación con él solo porque representaba algo que a ella y a su pueblo no les agradaba. O sea, ¿qué va a pasar entonces, por ejemplo, si nosotros adoptáramos esa actitud? ¿Qué va a pasar cuando nosotros, al acercarnos más a Jesús, represente hacer algo que a nosotros no nos guste? O sea, ¿nos vamos a ir? O así como la samaritana, nosotros nos vamos a quedar para poder, o sea, pasar con el tiempo suficiente y poder recibir de lo que Él tiene y quiere darnos. En ese momento, el versículo 27 dice que llegaron los otros discípulos y que se sorprendieron al verlos hablar. Yo digo, qué fuerte el distanciamiento que había entre hombres y mujeres en ese tiempo. O sea, tanto así que se hace énfasis acá en el texto de que ninguno de los discípulos se atrevió a reclamarle o a preguntarle por qué estaba hablando con ella. Y para poner un ejemplo, o sea, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué habrían de decirle algo? Solamente estaba hablando con una mujer y ya. Es como yo lo puedo ver, ¿verdad? Pero como para poner un ejemplo, para entender el por qué ellos se asombraron tanto y por qué aquí dice que no se atrevieron a preguntarle nada. Si usted ve, por ejemplo, que están matando a alguien, ¿verdad? O sea, y usted no dice nada, y yo cuento la historia, yo diría, fulanita vio que estaban matando a alguien y no dijo nada. Y la otra persona diría, ¿cómo que no dijo ni hizo nada? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque lo que se hizo fue tan grave que a nosotros no nos cabe como alguien que vio lo que estaba pasando, no hizo nada ni cuestionó nada. Y entonces ese es el nivel de lo que pasó ahí, o sea, con respecto a la mujer hablando con Jesús o Jesús hablando con la samaritana. Pues es que se hace énfasis aquí que ninguno se atrevió a decir nada, a pesar de que era como tan impactante lo que estaba sucediendo, ninguno se atrevió a decirle nada. Ahora, ¿qué pasa? Jesús sabía que había una creencia equívoca completamente con respecto a los samaritanos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él viene a quitar esa creencia equívoca completamente del camino, interactuando con la samaritana. Así como con ella, Él hace eso con nosotros. En Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús viene a romper completamente paradigmas y Él viene a romper completamente creencias que no fueron establecidas por Dios, sino por el hombre utilizando la religiosidad o la religión. Que más que permitirnos vivir en libertad como Él quiere,
nos esclavizan y nos impiden disfrutar de lo que Él vino a darnos a nosotros, que es una relación con Él. La religión no, o la religiosidad no muestra la verdad de quién es Jesús. La relación con Él sí nos lo muestra. Así como sucedía con los judíos y los samaritanos, que la división entre ellos no fue algo establecido por Dios, sino por sus creencias, así muchas veces también pasa con la religiosidad y con la religión. O sea, nos enseñan cosas a medias o cosas que del todo no son reales, ¿verdad? Y eso a nosotros nos limita, o sea, nos impide poder ser acercados a Dios y conocerle a Él de la forma en la que Él quiere que nosotros le conozcamos. Nos enseñan, por ejemplo, que nosotros debemos obedecer a Dios, pero no nos dicen que para nosotros poder obedecerlo, primero es indispensable conocerlo para poder amarlo. ¿Me explico? Entonces, se debería empezar por enseñar a las personas a cómo construir una relación de amor con Dios antes de exhortarlos a que le obedezcan para ser salvos o para que les vaya bien en la vida, sin realmente conocerlos, porque realmente es muy difícil, si no imposible, obedecer a alguien que uno no conoce, que uno no ama. La religión nos enseña que nosotros somos acercados a Dios y que tenemos acceso a Él a través de la obediencia. Y nosotros no somos acercados a Dios a través de la obediencia. Nosotros somos acercados a Dios a través de el amor. La relación a nosotros nos enseña eso. Nosotros somos acercados a Dios a través del amor. Y es ese amor el que a nosotros nos lleva a obedecerle a Él, pero no es al revés. Y por eso es que muchas veces muchas personas no quieren tener nada que ver con Dios, porque piensan que para poder acercarse a Él tienen que dejar de ser quienes son o dejar de hacer lo que hacen para poder ser aceptados, pero eso no es lo que su verdad a nosotros nos enseña. Ahora, el 28 dice que la mujer dejó allí su cántaro y se regresó al pueblo. Qué linda la forma en la que Dios trabaja, o sea, lo que para ella en algún momento fue su objetivo o algo muy importante, porque ella había llegado al pozo, ¿verdad? A tomar agua, a sacar agua del pozo. Lo que para ella en algún momento fue algo muy importante, dejó de serlo en el momento en el que ella tuvo un encuentro con Jesús. O sea, sus intereses cambiaron, sus objetivos, o sea, cambiaron. Su objetivo ya no era llevar agua, sino que ahora su objetivo, ¿verdad? O sea, su enfoque se convirtió en ir y contarle a otros lo que Jesús había hecho con ella. Y eso mismo pasa en nuestras vidas cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús. Nosotros logramos hacer a un lado lo que por años, ¿verdad? O sea, los paradigmas y la religiosidad a nosotros nos inculcaron y nos permitimos experimentarlo a Él, y todo en nuestra vida cambia, absolutamente todo. Nuestro enfoque, nuestra visión, nuestras prioridades son reordenadas. O sea, ¿qué le ofreció Jesús a la mujer? Aceptación, verdad, revelación, y eso trajo a su vida, o sea, a la vida de la mujer, libertad y pasión por compartir con los demás la misma revelación que a ella le había sido dada. Ella se fue y dijo en el 29, venga a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿será el Mesías? ¿Verdad? Y ellos salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Jesús nos alcanza para que nosotros alcancemos a otros. Nuestra vida no tiene que ser perfecta, o sea, nosotros no necesitamos tener toda la revelación o haber alcanzado un nivel espiritual así súper saiyajin, ¿verdad? Para ser de testimonio a otras personas y para hablarles de lo que Jesús ya ha hecho en nuestra vida, lo que Él ya hizo. Nosotros lo podemos compartir. Ella ni siquiera estaba segura de que realmente Él era el Mesías, puesto que ella dice, ¿será este el Cristo? Pero lo poquito que Él hizo por ella, bueno, lo poquito, ¿verdad? Que Él hizo por ella fue suficiente, fue todo lo que ella necesitó, por así decirlo, para que la impactara de tal forma que hizo que ella corriera a contar todo lo que había sucedido para que otros también fueran impactados. Y esto captó la atención de la gente, despertó también en ellos el interés e hizo que se movieran a buscarlo. E igual sucede con nosotros. El verso 40 dice, por eso los samaritanos, cuando llegaron a donde estaba Jesús, le insistían que se quedara con ellos, y en efecto, él se quedó allí 2 días. Yo digo, wow, a mí me explotó la cabeza acá, porque ¿qué vemos aquí? Que de nuevo el amor, la verdad y la relación destierran completamente las creencias erróneas y la religiosidad. Los judíos no querían a los samaritanos. Y Jesús, siendo judío, no solamente les habló y compartió con ellos, sino que se quedó con ellos 2 días.
Yo digo, qué cosa tan impresionante, qué lindo, o sea, la forma en la que Jesús es y trabaja. ¿Por qué? Porque una cosa es compartir un rato con alguien, la verdad, pero otra cosa es ir a dormir a la casa de esa persona. Eso demuestra que mi interés de interactuar y de compartir con esa persona es genuino, es real. Y más impactante aún, Jesús no solamente era judío, sino que él era el Cristo. O sea, los judíos, ellos siendo personas comunes, simplemente judíos, ellos no querían, o sea, interactuar con los samaritanos. Y Jesús siendo el Cristo, el Salvador del mundo, Dios mismo hecho carne, fue con los samaritanos y se quedó 2 días con ellos. Jesús les estaba dando a ellos acceso a lo que ellos intentaron a medias, digamos, respetar toda la vida, pero que no habían logrado. Y aquello lo que los judíos no quisieron compartir con ellos también, ¿verdad? O sea, por un tema de creencias distorsionadas. Realmente, qué diferente hubiera sido para los samaritanos y qué diferente también hubiera sido para los judíos y para su relación. Si los judíos, digamos, al ver que los samaritanos estaban erróneos y que adoraban a otros dioses y etcétera, les hubieran enseñado a hacerlo de la forma correcta antes que hacerlos a un lado por temor a ser ellos castigados de nuevo. O sea, ¿y a dónde me lleva esto? La religión realmente, o sea, y la religiosidad no es a veces así. O sea, ¿cuántas veces no hay afuera, digamos, o sea, personas que anhelan acercarse a Dios y no lo hacen porque los judíos, o sea, nosotros como iglesia, y somos muy, muy honestos, en religiosidad les vendemos consciente o inconscientemente que para acercarse a Él deben cambiar o tienen que ser de cierta forma o actuar de cierta forma. O sea, la religiosidad impide que veamos al mundo con amor. Nos enfocamos tanto en lo que están haciendo mal, digamos, ¿verdad? Que nos olvidamos de que Jesús no vino a juzgar al mundo, sino que vino a salvarlo. Esto está en Juan 12:47. Él dice, yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvarlo. Y nos olvidamos entonces de mostrarles algo que es más importante que sus faltas, que es el amor de Dios. Entonces, nos volvemos como los fariseos, que en vez de alegrarse porque un ciego de nacimiento había sido sanado por Jesús, ¿verdad? Se enojan porque lo había hecho en el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfocados en cumplir la ley más que en compartir con otros lo bueno que el cumplir la ley dejaba a sus vidas. Nuestra misión como hijos de Dios no es juzgar a las personas o enseñarlos o mostrarles que están mal. O sea, nuestra misión como hijos de Dios es ayudarle a las personas a que entiendan, a que a pesar de todo eso, ellos pueden acercarse a tener una relación con Dios y que en esa relación Él se encargará de transformar todo lo que tiene que ser transformado. Si Jesús no juzgó, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para no querer interactuar con una persona porque hace lo que no es correcto a los ojos de Dios? O sea, o no querer juntarnos con una persona porque no estamos de acuerdo tal vez con lo que la persona hace. A esto no me refiero a que tenemos que mezclarnos con esas personas, pero sí podemos de alguna forma interactuar con ellos para permitirle al Señor que nos utilice a nosotros para hacer luz para estas personas. Y entonces, si Jesús se acerca a ellos tal y como ellos son, ¿por qué vamos nosotros a dejar de hacerlo? Ahora, pasando al 39, que dice, muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús, movidos por el testimonio de la samaritana. No subestimemos en nosotros el impacto que nuestras palabras y nuestro testimonio pueden tener en la vida de los demás. A veces nos cohibimos y no hablamos a otros de Jesús porque no tenemos palabras tal vez como muy elocuentes, o pensamos, ay no, yo no soy ningún pastor, o no soy ningún evangelista, o etcétera, ¿verdad? Pero la samaritana realmente no necesitó de nada de esto. Ella simplemente compartió lo que Jesús había hecho con ella, con ella. Y bueno, ¿qué pasó después? Que Jesús se encargó del resto. O sea, dice que de manera que fueron muchos los que creyeron en él por sus propias palabras. Era por sus propias palabras. Eso en el 41. Entonces yo digo, qué fuerte de verdad la magnitud del impacto que tiene en la vida de una persona el interactuar con Jesús. El interés por Jesús en la gente fue despertado por el testimonio de la samaritana, pero fue relacionarse con él lo que los llevó a creer realmente en él. Lo que trae la convicción y revelación no somos nosotros como seres humanos o nuestro testimonio en sí, sino la interacción y la relación con él.
escucharlo hablar su palabra. Nuestro testimonio despierta el interés en las personas, pero relacionarse con él es lo que trae la convicción. Y esto es bueno recordarlo, tanto para los que compartimos un mensaje, por ejemplo, como para los que reciben también el mensaje. Entonces, hablando de los que comparten el mensaje, bueno, nosotros debemos recordar que tenemos que dejarlo a él, al Señor, ¿verdad?, hacer su trabajo. La samaritana fue a hablar de Jesús, pero él fue quien se quedó con ellos. Él hizo también su parte. Él y la samaritana fueron un equipo que trajeron salvación a ese pueblo. Y lo mismo es con nosotros. Nosotros somos un equipo con el Espíritu Santo. O sea, nos toca a nosotros hacer parte del trabajo, pero no todo el trabajo. Y nosotros debemos ser pacientes y también dejarlo a él hacer parte. Ahora, porque yo arriba dije, bueno, hace un poquito atrás dije que ella solo compartió lo que Jesús había hecho con ella. ¿Por qué hice yo énfasis en él? Bueno, porque nosotros no podemos conformarnos con el testimonio de lo que Dios hace con otras personas y solamente utilizar eso para compartirlo con otros. Claro, o sea, nosotros podemos compartir de lo que Dios hace en la vida de otras personas, porque es también testimonio de su amor y de su poder, ¿no? Pero es necesario que nosotros tengamos nuestras experiencias personales con Él. Y luego, hablando de los que reciben el mensaje, ¿verdad? Uno puede creer en Jesús, por ejemplo, en quien Él es, y uno también pues, puede creer y confiar en lo que Él puede hacer cuando escucha o cuando lo escucha de otras personas, cuando uno escucha el testimonio de otras personas. Pero el impacto que esto tiene es muy diferente cuando nosotros le permitimos a Él hacerlo directamente nosotros. Y nosotros tenemos esa experiencia con Él. Ejemplo, yo puedo hablar cosas demasiado lindas de una persona y usted realmente va a creer que esa persona es lo que yo le digo. Pero cuando usted conoce a esa persona personalmente y descubre que en definitiva, todo lo que yo decía era cierto, el impacto que tiene en su vida es distinto. Ahora, cuando usted le toque hablar de esa persona, usted lo puede hacer con una convicción desde su punto de vista y su propia experiencia y no basada solamente en lo que yo le digo, porque ahora usted conoce a él. Y lo mismo es con Jesús. No vas a conocer realmente a Jesús solamente por lo que te comparten otras personas con respecto a él. Es necesario nosotros tener una relación de tú a tú para poder conocer. Tenemos nosotros, o sea, que tener nuestras experiencias. Me parece demasiado lindo. ¿O qué es lo lindo también de todo esto? Que Él realmente quiere darnos esas experiencias, de tener esa relación cercana. Así es que para ir terminando, yo lo que quiero decir es solamente lo siguiente, y es que Dios es más que una serie de reglas que se tienen que cumplir sin saber por qué. O sea, Dios es más que costumbres y pura religiosidad que nos enseñan de cosas que se deben hacer sin entender nosotros por qué. O sea, Él es más que todo eso, Él es más que las historias y las experiencias de otras personas. Él es real, el amor del Señor, o sea, es puro, y Él está deseoso de que nosotros le permitamos acercarse a nosotros para darnos plenitud y para darnos de su agua viva, así como lo hizo con la samaritana. Así es que acerquémonos a Jesús y permitamos que Él traiga la revelación a nosotros de quién es Él, eliminando completamente toda idea distorsionada que nosotros tengamos de Él, que nos impida experimentarlo a Él realmente. Y para aquellos que le conocemos, recordemos que nosotros somos salvos para contribuir a la salvación de otras personas, por favor, no para juzgarles, ¿verdad?, sino para ayudarles, para guiarnos, para hacer luz en sus vidas. Y también pidamos que el Señor traiga su verdad a cualquier área de nuestra vida que aún podría estar siendo influenciada por la religiosidad y que influye tal vez negativamente a que nosotros podamos vivir en la libertad y la plenitud por la que Él vino a este mundo a pagar para que nosotros pudiéramos. Así es que este era el mensaje del día de hoy. Yo espero que el Señor haya hablado de sus vidas tanto como habló a la mía a través de este mensaje, y que haya caído en tierra fértil y que todo lo que hayamos aprendido el día de hoy lo podamos poner en práctica en el momento justo. Y muchas gracias por la atención. ¿En serio? Amén. Muchas gracias, Swain, por el mensaje. Muy hermosa la palabra.
Queremos orar para cerrar este culto en oración como tiene que ser y darle gracias al Señor una vez más por este tema que Swain nos ha compartido el día de hoy, que verdaderamente pues creo que es una experiencia que todos hemos, o la mayoría, visto. Cuando uno se abre al Señor, ese encuentro verdaderamente va transformando nuestras vidas. Y hoy la invitación, de pronto me gustó mucho lo que decía Swain al final, es seamos parte de lo que hizo la samaritana, no solamente en el permitir que el Señor pues nos transforme, sino también el poder llevar ese mensaje de salvación a otras personas que lo están necesitando y que a veces de pronto estamos como muy inmersos en nuestra realidad y se nos olvida que hay gente muy cerca de nosotros, como los cercanos del pueblo de ella, su familia, gente que está verdaderamente con problemas graves, y el problema más grave que tiene la humanidad es una salvación sin Cristo. Pero aún otras cosas en las cuales sabemos que el Señor también quiere mediar y quiere ayudar a las personas, y no debe ser esa la razón de presentar al Señor a la gente para que Dios venga y les cumpla las 1000 promesas o haga o deshaga, sino que las personas comprendan la necesidad imperante de conocer a un Cristo vivo, de obtener una salvación, la eternidad con el Señor. Amén. Entonces vamos a orar ahí donde usted está, como usted guste, si quiere ponerse de pie o sentado o como le plazca. Vamos a presentar este día cerrando ya este culto y todo lo que vamos a hacer. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por esta mañana. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por todas las personas que se han sumado en esta hora de manera directa, Señor, en la transmisión en vivo, y los que lo van a ver también después en las redes sociales. Te agradecemos, Señor, por cada vida, y queremos pedirte, Dios, que tú prepares nuestros corazones para poder ser personas así como esa samaritana, Señor, que pudieron comprobar, se mantuvieron el tiempo necesario para escuchar la verdad de parte tuya, y entonces poder también, Dios, comprobar esa verdad de esa agua viva que tú das y llevarla a otros. Te agradecemos, Dios, una vez más por esta palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Guarda la vida de cada persona, guarda la entrada y salida. Esta semana también, Señor, bendícela. Todas las actividades que se van a realizar, prospéralas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga y los guarde, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Hasta luego.